Bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Salmos. La última vez que me tocó, empezamos este estudio, esta serie del libro de los Salmos. En aquella oportunidad, hicimos una muy breve introducción del libro de los Salmos y alcanzamos a traer el Salmo capítulo 1. Como les decía en aquella oportunidad, no es una serie expositiva, versículo a versículo. Más bien lo que queremos es extraer el mensaje principal de cada uno de los salmos. Y a partir de allí, ¿verdad? Las lecciones que podamos tomar y por supuesto, estimularnos para la oración. Entonces, en el Salmo 1, no sé si alguien recuerda de aquella oportunidad. El Salmo número 1 básicamente está dividido en dos secciones. No sé si alguien recuerda lo que se vio en aquella oportunidad. Seguramente está difícil. Sí, a ver. Ajá. Sí. Sí, exacto. Hablamos del camino y el final, tanto del justo como del impío, ¿no es cierto? Muy bien. Y decíamos también que si bien, no todos los salmos son mesiánicos, pero definitivamente notamos que en muchos de ellos es el Espíritu de Cristo mismo hablando a través del salmista, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos en el Salmo 1, precisamente. El varón justo, que teme al Señor, que se deleita en la ley de Jehová, en primera instancia es un retrato de Cristo, quien es el hombre perfecto por excelencia. Pero también, de alguna manera, nosotros, ahora que estamos en Cristo, ¿verdad?, también nos gozamos en ello. Pero, hermanos, llegamos al Salmo capítulo 2, y este salmo sí es un salmo mesiánico en el mejor sentido de la palabra. El Salmo capítulo 2 tiene que ver, como dice el título, con el reino del ungido de Jehová. La palabra ungido, que corresponde a nuestro idioma, es la misma palabra que en el hebreo se utiliza como Mesías y en el griego es la palabra Cristo. Entonces, definitivamente, cuando llegamos al Salmo capítulo 2, llegamos a lo que se conoce como un salmo mesiánico, es decir, que nos habla principalmente de Cristo. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, desde qué perspectiva nos muestra a Cristo, ¿verdad?, o cuáles son los elementos que vemos aquí. Y en primer lugar, hermanos, lo primero que vemos en el Salmo 2 es la rebelión contra el rey. La rebelión contra el rey. Yo creo que todos estamos claros, apenas también el pastor, el doctor Waldron, en la clase de escatología nos habló sobre el reino de Cristo, ¿recuerdan? Y de hecho vimos el reino desde dos perspectivas o en dos sentidos. Por un lado está el reino universal de Cristo sobre todas las cosas, un reino que ha tenido desde siempre, vamos a decir. Él siempre ha sido rey en ese sentido, ¿verdad? En un sentido universal sobre toda la creación. Pero también las Escrituras nos hablan más puntualmente de un reinado espiritual, un reino de carácter espiritual y celestial, y tiene que ver con el reino o el señorío de Cristo sobre su iglesia, sobre los creyentes. Es un reino que ya se inauguró con su primera venida, específicamente con la resurrección. Se inauguró el reino
es la etapa en la cual estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo en la etapa del reino, o los 1000 años, es lo mismo, o hacen referencia al mismo tiempo. Y es un reino que va a llegar a su consumación cuando Cristo regrese, ¿verdad? Eso en cuanto, estoy obviamente resumiendo muy rápidamente lo que vimos sobre el reino ahí. Pero lo traigo, como digo, porque precisamente de eso es que trata este salmo, del reino del ungido de Jehová. Y como les decía, lo primero que vemos o encontramos en este salmo es que hay una rebelión contra ese rey. Y es que por naturaleza yo creo que todos los hombres están rebelados contra el rey, definitivamente. Hay una rebelión abierta contra el ungido de Jehová. Entonces dice los primeros 3 versículos del Salmo 2: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Está haciendo referencia al mundo en sí, en general. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vemos entonces, sin duda, que hay una rebelión abierta y en contra de Jehová y de su ungido. En otras palabras, en contra de Dios, ¿verdad? En contra del Padre, del Hijo. Muy bien. Así que cuando vamos, yo creo que ya nosotros podemos ir pensando cuando leemos este salmo, podemos pensar en algunos textos, ¿verdad? De cómo se reunieron. Mateo capítulo 26, y en el versículo 3 al 4 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, noten, está hablando de un grupo considerable de personas y de gente importante. Los principales sacerdotes, en ese tiempo Anás, Caifás, los escribas eran los doctores de la ley, y los ancianos del pueblo eran gente respetada, por supuesto. Se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Y aquí entonces es donde se empieza la confabulación en contra del ungido de Jehová. Ahí. En realidad ya tenían intención desde antes, nomás que no habían podido hacerle nada. En una ocasión, ustedes recordarán, Jesús salió en medio de la gente y no pudieron tocarle porque no había llegado su hora. Acuérdense que Cristo es el rey por excelencia y al rey no lo pueden tocar, a menos que Él lo permita, Él condescienda, vamos a decir. Por eso no había sucedido nada hasta entonces. Pero aquí, miren, versículo 2 de Mateo 26, para que vean que es el mismo contexto. El Señor Jesús le dice esto a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora sí había llegado la hora. Y ahora sí iba a prevalecer el consejo de estos perversos. Sí. Y tal es así que, bueno, ustedes ya conocen la historia, no vamos a ir más allá, pero lograron convencer a Pilato, aunque él no halló culpa en Jesús, lograron convencerlo bajo presión. Dice el que básicamente es el que se opone, o este se llama Señor, y cualquiera que se llama Señor está en contra de César, ¿verdad? Y si usted de alguna manera lo defiende, se está oponiendo a César. O sea, le ejercieron presión
a Pilato para que de alguna manera por lo menos no impidiera la muerte de Cristo. A lo más que llegó fue a sacarles a Barrabás, un insurrecto, que él pensó que, pues bueno, poniendo a uno y al otro, pues iban a escoger a Barrabás. Y bueno, ya saben, estos mismos que se reunieron aquí, en este consejo, convencieron al pueblo que 4 días atrás le habían dado una entrada triunfal a Jesús en Jerusalén, ¿cierto? Con palmas, con mantos, y gritando Hosana al Hijo de David. Bueno, en tan poco tiempo lograron convencer a toda esta multitud para que cuando Pilato les pusiera a escoger entre Jesús o Barrabás, ellos escogieran a Barrabás, que lo soltaran, y a Jesús, que lo crucificaran. Ahí vemos, hermanos, el cumplimiento más literal de lo que nos dice este salmo en estos versículos. Y luego, pues más adelante, el libro de los Hechos también nos cuenta un poco, Hechos 4, versículos 24, y ellos, habiéndolo oído, eran los apóstoles que les habían dejado en libertad después de que estuvieron presos unos días, y ellos les contaron todo lo que había sucedido, y habiéndolo oído, alzaron la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea que eso que sucedió allá con Cristo fue claramente el cumplimiento del Salmo capítulo 2, versículos 1 al 3. Se reunieron los reyes de la tierra, como dice el Salmo en su versículo 2, dice: se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos. Dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Así como Cristo fue ungido por el Padre para ser rey, no solo en un sentido universal, pero principalmente sobre la iglesia, dice que también fue ungido, o que Dios mismo ungió a Herodes y a Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, este salmo, ahí tuvo su cumplimiento. Pero en segundo lugar, entonces, ya vimos la rebelión contra el rey, ¿verdad? Pero en segundo lugar, este salmo nos enseña algo más, y es la burla divina. La burla, la reprensión. Pero digo burla porque mire cómo dice los versículos 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Que vemos aquí que así como en primera instancia estos hombres se rebelaron contra Dios, y no solo eso, sino que incluso se juntaron, se unieron. Miren, ahí sí se unieron independientemente de sus ideologías, porque de por sí saduceos y fariseos no se podían ver. Bueno, ahí se unieron. Y se unieron también con los romanos. Imagínense, aquellos que los esclavizaban. Bueno, hubo un momento de consenso, todo con el fin de matar al ungido de Jehová. O sea que fue terrible ese consenso. Pero ¿qué vino o qué viene después de eso? La burla o la reprensión divina. No, pues aquí tengo varios textos. Como siempre, no hay tiempo para revisar todos,
Pero me llama la atención el que tenemos en Proverbios, porque Proverbios también, al igual que el libro de los Salmos, en muchos de ellos tenemos a Cristo mismo hablando. Y por ejemplo, en el capítulo 1 de Proverbios, versículos 24 en adelante, dice: volveos a mi reprensión. El autor de Proverbios aquí lo llama sabiduría. Eso está en el versículo 20, cuando dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, etcétera, etcétera. Y en el versículo 23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. La misma idea de estos versículos. Y otra vez, uno lee allá Proverbios capítulo 1, es Cristo mismo el que está diciendo esas palabras. También yo me reiré y me burlaré cuando viniere lo que temeres. Y entonces, cuando llegamos al final, en Apocalipsis capítulo 19, versículo, bueno, no voy a leer todo el texto, tengo del 11 al 21, pero solamente voy a rescatar algunos versículos de allí para que veamos el cumplimiento de estas palabras. Porque tanto en Salmos como en Proverbios vemos lo que va a suceder a estas personas. Pero en Apocalipsis capítulo 19, estaba en el 11, y versículos del 11, el 11 solamente dice, 18, 19. Ok, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Pregunta, ¿quién es este jinete? Ustedes ya saben, es Cristo. Él es el jinete de este caballo, fiel y verdadero. Ok, luego vamos más adelante, versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y sigue diciendo: y él las regirá con vara de hierro. Eso lo va a decir ahorita este salmo, que él va a hacer eso. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Sí. Ahora la pregunta es: ¿y quién es a estos que pisa? ¿O contra quién es toda esta ira, todo este enojo? ¿Verdad? Versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis las carnes de reyes y de capitanes y carnes fuertes, carnes de caballos y de jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. En los primeros versículos hablamos, el texto decía: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Recuerdan? Y los pueblos piensan cosas vanas. Y luego dice: se reunirán los reyes y príncipes consultarán unidos. Aquí tenemos la misma imagen en Apocalipsis. ¿De qué se va a componer esta gran cena? Como dice el texto allí en Apocalipsis. De reyes, capitanes, carnes fuertes, caballos, jinetes, etcétera, libres, esclavos, pequeños, grandes. De todos aquellos hermanos que persisten en esa rebelión abierta contra Jehová y contra su ungido.
Ahora, si seguimos leyendo allí, también habla incluso de la bestia. Dice, y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerras contra el que montaba el caballo. Noten, el que montaba el caballo, ¿quién era? El ungido. Y contra su ejército. Así que es contra ellos, hermanos, que va a venir esta gran ira. Contra aquellos que persistan en esa rebelión. Entonces, ya vimos en primer lugar la rebelión contra el ungido de Jehová. Ya vimos la burla o el castigo divino. Como digo, el término es válido porque tanto el libro de los Salmos como el libro de Proverbios lo usan en ese sentido. Pero ahora hablemos del decreto divino en los versículos 7 al 9. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Fue las palabras que leímos en Apocalipsis 19, ¿recuerdan? Ok, pero aquí vamos a concentrarnos más en el decreto. Sabemos que va a haber un castigo para los que persistan en esa rebelión contra Jehová y su ungido. Pero hay algo más, hay un decreto, hay una orden divina. ¿Y cuál es ese decreto? Dios, Jehová, le ha dicho, mi hijo eres tú. ¿A quién le dice eso? Al ungido, precisamente. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí tengo dos citas de Mateo. En Mateo capítulo 3, versículo 17, ahí tenemos el momento cuando el Señor Jesús es bautizado, desciende el Espíritu Santo en paloma y se escucha una voz desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Eso es una confirmación de estas palabras, de este decreto, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Y todos los que estaban ahí lo escucharon, fueron testigos de esa voz. Este es mi Hijo, en el que me complazco. Y luego en Mateo 17:5 tenemos las mismas palabras, pero en el contexto de la transfiguración, ¿recuerdan? En el monte. Allí se apareció a 3 de sus discípulos junto con Elías y con Moisés. ¿Recuerdan la escena, no? Y que exactamente escucharon las mismas palabras. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A él oíd. Ahí se está confirmando una vez más este decreto de parte de Jehová. Pero vamos a ir rápidamente en el libro de los Hechos, el capítulo 13 y versículos 32 y 33. Hechos capítulo 13 y versículos 32 al 33. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio, está hablando Pablo, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. A nosotros, cuando habla de los hijos de ellos se está refiriendo a ellos mismos, porque ellos eran hijos de la promesa. Dice a nosotros, resucitando, ¿cómo se cumplió esa promesa? Dice aquí, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Es este Salmo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que mis hermanos, se hubiera podido escuchar la voz desde el cielo en el momento del bautismo, o se hubiera podido escuchar esa magnífica voz en la montaña. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús
hubiese sido retenido por la muerte. ¿De qué hubiera servido esas voces magníficas? No hubieran tenido ningún sentido, ningún significado. En realidad, hermanos, lo que cobró fuerza, esas palabras, y la manera como se cumplió este decreto de Jehová fue en el acto mismo de la resurrección. En la resurrección. Allí Jesucristo se levanta como rey, como soberano sobre la misma muerte. Ahí se cumple este decreto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahora sí, Cristo puede reclamar. Noten que es, dicho sea de paso, estas palabras, hermanos, fue también las que Satanás le citó a Jesús en el desierto. No textualmente, pero ¿recuerdan cuál fue una de las tentaciones? Si eres el Hijo de Dios, sí es el Hijo de Dios, eso es verdad. ¿Pero qué dice? Sí, pero no, estoy hablando de la segunda. Exacto. ¿Es todo? Obviamente, Jesús no iba a fracasar en esa tentación, pero fue una tentación real. Fue una tentación real porque fue algo que el Padre le prometió, darle las naciones por herencia. Pero no era de la forma que Satanás le estaba proponiendo. Así como con Adán y Eva en el principio, no fue de esa forma que Dios les prometía vida. Pero entonces, ¿cómo sí fue? Bueno, tenía que pasar por el túnel de la muerte, por decirlo de alguna manera, crucifixión, cargar con nuestros pecados, nuestra culpa, etcétera, sufrir nuestro castigo, y entonces, una vez resucitara, ahora sí sería heredero de todas las naciones. Y es lo que tenemos allá en Hebreos capítulo 1. Rápidamente, Hebreos capítulo 1 dice, leo rápidamente un texto que ya expusimos ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o en Hijo. Y mire lo que sigue inmediatamente. A quien constituyó heredero de todo. Pero tenía que pasar por aquí primero. Por la muerte y posterior resurrección. Constituyó heredero de todo, porque nacimos sobre el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Ahora sí, por eso podemos decir sin ningún problema, Cristo ya reina. Cristo está reinando. Y no solo eso, versículo 5 de Hebreos 1. Porque ¿a cuál de los ángeles, para que vean que esto que estamos diciendo en los versículos anteriores es cumplimiento de este salmo? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Eso solamente tuvo cumplimiento en la persona de Jesucristo. Bien, y finalmente, hermanos, veamos el llamado a los reyes. Aunque bueno, le puse ahí a los reyes, pero en realidad es a todos, ¿no? A todas esas personas, como dice el Salmo 2, que se amotinan contra el Señor, que están en rebelión contra Jehová y contra su ungido. Así es. Dice versículos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra.
Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Allá en el Salmo 82 tenemos un texto paralelo, donde está también llamando la atención a ser prudentes, como dice aquí el texto, a servir al Señor con temor. Oseas 14:9 también exactamente lo mismo. Y luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a ir a ese texto, Hebreos capítulo 12, ya estamos ahí en Hebreos, versículos 25, dice: y creo que este texto es una buena forma de concluir el mensaje de Hebreos. O sea, recuerden cómo empezó Hebreos. Hebreos 1:2 más bien, cuando dice: Dios ahora nos ha hablado por el Hijo, ¿no es cierto? A quien constituyó heredero de todas las cosas. Ahora miren lo que dice Hebreos 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Pregunta: ¿quién es el que está hablando? ¿Recuerdan Hebreos 1:1? Dios muchas veces habló de muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo por los profetas. Ahora, ¿cómo nos habla? En Hijo. En Hijo. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? El Hijo, el ungido de Jehová. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Por qué? Si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. O sea, esto me trae a la mente la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? Mandaron a un siervo, lo mataron a otro, hicieron exactamente lo mismo. Refiriéndose a los profetas, ¿no?, del Antiguo Testamento, a aquellos que los amonestaban desde la tierra. Y mire lo que dice: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que está sentado en la diestra y la majestad de las alturas hablándonos hoy? Cristo. Y esta es una exhortación a prestar atención a las palabras de ese rey, del ungido de Jehová. Así que, versículo 28 de Hebreos 12, recibiendo nosotros un reino inconmovible, miren, está tomando la figura del reino. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante a ella y sirvamos a Dios, como dice aquí el texto, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es una exhortación tanto para incrédulos o creyentes profesos, pero también es una exhortación para los creyentes en realidad. Cuando dice: así que nosotros, teniendo un reino inconmovible, el versículo 25 es una exhortación para los profesos, para los que creen, pero en realidad no creen. Pero la exhortación del versículo 28 es para los creyentes que en verdad lo son. Porque, como dice ahí, nosotros teniendo un reino inconmovible, ahí está hablando a creyentes. Tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y como termina el texto: bienaventurados todos los que en Él confían, o como diría Pablo en Romanos 9:33 y 10:11, no serán avergonzados. No serán avergonzados todos aquellos quienes en Él confían. Bien, hermanos, hasta aquí esta meditación de la palabra. Si tienen comentarios, preguntas, pueden hacerlo.